Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles a través de esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Le agradezco mucho a la maestra Alejandra Poire, por hacerme esta invitación para poder conducir con ustedes este programa que se llama Nuestra Fe Católica. Un programa donde juntas estaremos aprendiendo más de nuestra fe católica para poder dar, como dice la primera carta de San Pedro, razones de nuestra fe, razones de nuestra esperanza. Fíjense, hermanos, bueno, primero vamos a ponernos en manos de Dios, en la presencia de Dios, pues para que este momento sea de mucha iluminación, que el Espíritu Santo, que es fuente de luz para cada uno de nosotros, pues descienda y pueda hacernos que tengamos un momentito de charla, de interacción entre todas nosotras, pues a la luz de eso, ¿no? De la palabra de Dios. Bueno, le pido al Espíritu Santo, que es fuente de luz, que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, hermanos. En esta tarde saben que pueden conectarse con nosotros, poner alguna pregunta que deseen hacernos, algún comentario. Tendremos mucho gusto en recibirlo y en poder, pasarlo aquí al aire, ¿no? Fíjense, hermanos, que muchas veces las personas se preguntan, sobre todo cuando estamos dando la catequesis o alguna charla presacramental, las personas se preguntan, pues, ¿en qué consiste nuestra fe católica? Porque estarán de acuerdo en que a veces viene a nuestra mente como aquellas personas, tal vez de la tercera edad, que con mucha devoción van a las iglesias, rezan el rosario, y entonces las nuevas generaciones de repente empiezan a sentir que no, que eso no coincide tal vez con sus actividades, ¿no? Y piensan tal vez algunas personas que quizá el ir a misa los domingos es vivir nuestra fe católica, ¿no? Y sin embargo, hermanos, si esto fuera así, si ya con cumplir en la misa de cada domingo tuviéramos todo, pues creo que esto sería muy fácil, estarán de acuerdo, porque pues solamente sería cumplir de las 168 horas que tiene nuestra semana, una sola, ir a la iglesia y cumplir con nuestro precepto dominical que le llamamos, ¿no? Pero lo cierto es que la primera comunidad cristiana, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, en realidad tenía toda una vida, todo un estilo de vida cristiano, y eso nos lo dice, nos lo recordaba el Papa Francisco. Nos decía que ser católicos es todo un estilo de vida, o sea, no solamente ir un rato a misa los domingos, ¿no? ¿Qué hacía la primera comunidad cristiana? Eso nos lo narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos de 42 en adelante, ¿no? Que nos del 46 y al 47 también. Pero sobre todo el versículo 46 nos dice, cada día acudía al templo con perseverancia, el mismo espíritu. Perdón, aquí tengo específicamente las palabras donde nos habla Hechos de los Apóstoles, que todos ellos eran asiduos a la oración, que lo tenían todo en común, que atendían con diligencia, fíjense, 4 cosas: las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Estos 4 resultan ser los 4 pilares de nuestra fe, que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio que en 2005 promulgó el ya entonces Papa Benedicto XVI, nos los menciona como las 4 leyes de la vida en Cristo. Las 4 leyes de la vida en Cristo, que realmente son en lo que se basa nuestra fe completa. ¿Cuáles son esas 4 leyes de la vida en Cristo? La profesión de la fe, la celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración. Vamos rápidamente a ver de qué se trata esto de la profesión de la fe. Bueno, pues consiste en la fe profesada por la Iglesia Católica, tomada del símbolo apostólico, que ulteriormente fue explicitado y detallado por el símbolo niceno-constantinopolitano.
cuya constante proclamación en la Asamblea Cristiana mantiene viva la memoria de las principales verdades de nuestra fe. No sé si ustedes recuerden el credo, seguramente lo hacen porque todos los domingos nosotros en la misa proclamamos el credo, ¿estarán de acuerdo? ¿Qué hacemos cuando nosotros proclamamos el credo? Pues es exactamente eso, traer a nuestra memoria los principios de nuestra fe. ¿Quién nos enseñó el credo? Pues fue Jesucristo, quien se los enseñó a sus apóstoles y ellos, pues por supuesto, a sus sucesores. Me encanta que algunas personas dicen, yo me sé el credo viejito. Y les digo, bueno, pues es el credo súper viejito, porque viene de la época de los apóstoles. Es el credo llamado así, el credo de los apóstoles. Pero también está otra fórmula del credo, que es el credo niceno-constantinopolitano. ¿A qué me refiero con esto? A un símbolo que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, el de Nicea del año 325, imagínense de qué año estamos hablando, y el de Constantinopla del año 381. Este credo sigue siendo hoy el símbolo común a las grandes iglesias, la de Oriente y la de Occidente. Hermanos, no sé cómo andemos en este tema de conocer nuestra fe católica. ¿Cómo les ha parecido a ustedes? Por ejemplo, ¿recuerdan su catecismo? ¿Recuerdan cuando éramos niñas y nos íbamos al catecismo? No sé quién les haya dado a ustedes el catecismo. A nosotros nos lo dieron las religiosas, en lo particular, las religiosas mercedarias. Por cierto, hermanas, les platico que yo les saludo desde la ciudad de Oaxaca. Desde aquí tenemos el gusto de poder transmitir este programa. Pues bueno, nuestras hermanas religiosas nos daban una formación muy grande en la fe para el momento de recibir, sobre todo, obviamente, los sacramentos de iniciación cristiana, pero ni se diga el sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros nos quedamos solamente con eso, con esa preparación. Me da tristeza cuando he tenido la oportunidad de preparar a chicos para la primera comunión o la confirmación. Me da tristeza pensar que a lo mejor será la única formación que ellos llevarán en toda su vida. Y entonces por lo menos es importante para cuando tenemos la oportunidad de ser catequistas, pues sí hacer un esfuerzo porque los preparemos lo más posible, ¿no? Que hagamos todo lo posible porque estos chicos se vayan bien preparados. Entonces, ¿será que con eso solamente nos quedamos? ¿Será que tuvimos oportunidad de avanzar en nuestra formación? Ojalá lo hagamos, hermanos, porque obviamente es importante que nosotros conozcamos nuestra fe para, como les decía al inicio, dar razones de nuestra fe. Eso es lo importante, porque muchas veces vienen a nuestra casa hermanitos de otras denominaciones y tocan a nuestra puerta y resulta que pueden por ahí de repente hasta movernos el tapete, ¿no? Porque te piden tu propia Biblia católica y te dicen, ya ves, no sé, por ejemplo, sacan Éxodo, ¿no? Te dicen, revisa el libro del Éxodo. Ya ves cómo dice que están prohibidas las imágenes, entonces, ¿por qué tienes imágenes? ¿No? Te preguntan cosas así y de repente uno dice, chispas, o sea, es cierto, ¿no? Porque lo dice mi Biblia. Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros conozcamos, obviamente los expertos en Biblia nos dicen que no solamente basta con conocer el texto o leer el texto, hay que conocer el contexto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las imágenes, pues realmente lo que Dios prohíbe es tener ídolos, es tener nuestra fe en aquello que no es Dios, en aquello fuera de Él, que es el único Dios verdadero, ¿no? Y por supuesto, los católicos no adoramos imágenes, sabemos perfectamente que son una representación, pues, gráfica o escultórica, ¿no? De un personaje, principalmente de Dios, ¿no? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ni se diga de alguna advocación mariana, pero que evoca en nuestra memoria, mueve en nuestro corazón el culto que nosotros le brindamos a Dios, el culto de adoración, que es únicamente a Dios, o el culto de hiperdulía, que es el que le rendimos únicamente a María Santísima, o el culto de dulía, que es al resto de los santos y también a los ángeles, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importantísimo que nosotros conozcamos nuestra fe, como les digo, para que podamos dar
pues testimonio, da razones de por qué es nuestra fe, de por qué es nuestra alegría. Entonces imaginemos que para ser católicos, como les decía, necesitamos cumplir con las 4 leyes de la vida en Cristo que nos propone el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En general, el Catecismo de la Iglesia Católica, pero que de manera muy sintética nos lo presenta en 2005, cuando ya había sido proclamado el Papa Benedicto XVI, nos lo presenta él. Recordemos que desde los 90 fue él quien presidió esta comisión para organizar un catecismo de toda la Iglesia Universal, ¿no? Era el Papa Juan Pablo II, sin embargo, Benedicto XVI era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, la mano derecha, el gran teólogo que conocemos todos, que fue el Papa Benedicto XVI. De feliz memoria, igual que el Papa San Juan Pablo II, igual que el Papa Francisco, ¿no? Todos ellos de muy feliz memoria. Pues bien, entonces el primer pilar de los 4, imaginemos que son los 4 pilares que forman una casa, un edificio, ¿no? 4 grandes pilares en los que sostenemos nuestra fe, nuestra vida entera de fe. Son 4 y uno es la profesión de fe, ¿no? La fe profesada por la Iglesia, como les digo, desde la época apostólica, porque Jesucristo fue quien le dejó esas enseñanzas a nuestros apóstoles, a sus apóstoles. Y por supuesto, ellos a través de sus legítimos sucesores, que son los obispos y los sacerdotes que colaboran de cerca con los obispos, pues han sido quienes han heredado esta fe a cada uno de nosotros. 2000 años de historia, hermanos, imagínense. Bueno, pues el segundo pilar resulta ser la celebración del misterio cristiano. Fíjense, el anuncio del Evangelio encuentra efectivamente su respuesta privilegiada en la vida sacramental. En ella los fieles experimentan y dan testimonio en cada momento de su existencia de la eficacia salvífica del misterio pascual, por medio del cual Cristo ha consumado la obra de nuestra redención. Es decir, esta celebración del misterio cristiano es a través de la vida sacramental, de los 7 sacramentos. Recordemos que de los 7 sacramentos tenemos un sacramento central. Seguramente lo saben, hermanos. Es el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Nuestros sacramentos son signos sensibles. ¿Y por qué son así? Pues porque se ven, se sienten, se oyen. Estos signos fueron instituidos por Jesucristo, fueron confiados a la Iglesia mediante ellos se nos da o se nos aumenta la gracia santificante, es decir, la vida de Dios. ¿Se saben cuáles son los 7 sacramentos, hermanos? Seguramente que sí. No es no es un examen de doctrina, pero sí, es importante que conozcamos cuáles son los 7 sacramentos. Por cierto, estos 7 sacramentos se dividen en 3 grupos. El primer grupo se llama los de iniciación cristiana. ¿Cuáles son estos? Son 3 sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Pero también hay un segundo grupo, los de curación. ¿Cuáles son estos sacramentos de curación? Penitencia, que también lo conocemos como confesión, o con su nombre precioso, reconciliación, ¿no? Porque de eso se trata, reconciliarnos con Dios. Y también con los hermanos, porque pues, el pecado no solamente nos aleja de Dios, rompe o mata nuestra relación con Dios, sino, por supuesto, por ahí nos llevamos, ¿no? También a la relación con los hermanos. Bueno, y el segundo de curación resulta ser, pues, la unción de los enfermos. Muchos lo conocían antes como el sacramento de la extrema unción y se lo procuraban a los enfermos, pero únicamente a los enfermos graves, mortales. No, la Iglesia ya últimamente ha insistido mucho en que nosotros debemos acercarnos a estos sacramentos de la reconciliación de manera permanente, ¿no? El de la penitencia, pues bueno, la Iglesia en sus 5 mandamientos nos dice que debemos confesarnos por lo menos una vez al año, o en peligro de muerte, por supuesto, o antes de comulgar. No podemos comulgar con un pecado grave. Y la unción de los enfermos, pues nosotros debemos recibirlo, por supuesto, cuando sintamos que nuestras fuerzas físicas, nuestra salud física, pues no está bien, pero no solamente la física, también cuando sintamos una, pues, enfermedad emocional, mental, espiritual, ni se diga. Por supuesto, acerquémonos confiados al sacramento de la unción de los enfermos. Y bueno, el tercer grupo de los sacramentos es el de servicio a la comunidad, que es el orden sacerdotal y el matrimonio.
Bueno, estos sacramentos también corresponden a las principales etapas de la vida del cristiano. ¿Por qué? Pues nos hacen nacer, nos hacen crecer, nos curan y nos dan una misión que cumplir. De ahí el grupo de los de servicio a la comunidad. Por cierto, ¿sabían ustedes que en estos 7 sacramentos hay unos que nos imprimen carácter? Es decir, que no se nos borran ni con la muerte, porque nos dejan una impronta indeleble, eterna. Ese es el bautismo. Por eso el bautismo se da una sola vez y para siempre, para toda la eternidad, ¿eh? No se borra ni con la muerte. También la confirmación, cuando nos ungen como apóstoles, como soldados de Cristo, lo hacemos para toda la eternidad. Y el orden sacerdotal. Son estos 3 los sacramentos que nos generan una impronta, ¿no? Nos imprimen carácter, le llamamos. Muy bien. Pues tenemos entonces este segundo gran pilar, que es la celebración del misterio cristiano. ¿Estamos todos de acuerdo? Celebración del misterio cristiano. Entonces llevamos 2 grandes pilares de la fe católica o las dos de las 4 leyes de la vida en Cristo. ¿Cuáles dijimos? La profesión de la fe, la primera, y la segunda, la celebración del misterio cristiano. La profesión de la fe, pues es la fe que a través del credo venimos proclamando desde la época apostólica. No hay vuelta de hoja, ¿no? Nadie le está, pues, ni quitando ni aumentando cosas a nuestro credo, porque sencillamente eso ya no sería nuestra fe católica. Y en el segundo, que es la celebración del misterio cristiano, pues es a través de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, ¿no? De los cuales, pues la iglesia, pues es la custodia, ¿no? Que es quien custodia esto. Muy bien, pasamos entonces al tercer gran pilar. ¿Y cuál resulta ser? Si ya vimos 2, pues bueno, el tercer pilar es la vida en Cristo. Hasta aquí no sé cómo vamos, si hiciéramos una especie de introspección, ¿cómo vamos con estos 2 grandes pilares de la vida en Cristo? La profesión de la fe, como les decía, muchos de nosotros ya la conocemos desde que fuimos a la catequesis, pero hemos seguido profundizando en ella. Cada que podamos, pues acudamos a fuentes seguras, por supuesto, a fuentes seguras donde hablemos más de nuestra fe católica, donde conozcamos más de nuestra fe. Por supuesto, esta plataforma de Creciendo Contigo Mujer, pues nos da muchísimas herramientas como mujeres católicas para que podamos conocer más nuestra fe. Vayamos, por ejemplo, a sitios como del Vaticano, principalmente, de donde podemos obtener muchísimos recursos, sobre todo muchos documentos que son el magisterio de la Iglesia Católica, es decir, que la Iglesia como madre y maestra y con esa autoridad que tiene el Papa en comunión con los obispos, pues emite y que son, como les digo, parte del magisterio, de las enseñanzas con autoridad de la Iglesia Católica y de los papas. Están las encíclicas, cartas apostólicas, incluso los mensajes. No sé si ustedes pudieron, por ejemplo, revisar el mensaje que nos dio el Papa sobre esta cuaresma, ¿no? Entonces, todo ello son documentos que tenemos a la mano y que podemos nosotros conocer. Realmente en la Iglesia Católica, hermanos, nosotros podemos ser autodidactas, ¿ok? Eso no significa que vayamos por la vida interpretando a nuestro modo o como entendamos la Biblia, por ejemplo. No, no, no. Para eso tenemos el magisterio de la Iglesia Católica y la Sagrada Tradición, es decir, estas prácticas, estas enseñanzas que tal vez no vienen en la Biblia y sin embargo se viven desde la época de Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Entonces, tenemos ahí muchas enseñanzas a las cuales nosotros podemos acudir para conocer más sobre nuestra fe. Entonces, ese primer pilar, que es la profesión de la fe, pienso que lo podemos tener cubierto de manera padrísima, sin ningún problema, a través de todos estos recursos y medios católicos y fuentes seguras, como les digo, ¿no? Que es principalmente, pues, la página del Vaticano, donde nosotros podemos tener de primera mano todos los documentos autorizados. Eso es una. Pero por otra parte, hermanos, viene la segunda ley de la vida en Cristo, que es la vida sacramental, la celebración del misterio cristiano. ¿Cómo andamos con los sacramentos, hermanos? Les platicaba yo de los 5 mandamientos de la Iglesia Católica.
Recordemos cuáles son los mandamientos, ¿no? Participar de la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, porque pues recordemos que la celebración eucarística pues es el misterio central, es el sacramento central de nuestra fe. Y principalmente en domingo, por eso nos pide la iglesia. ¿Y por qué en domingo? Acabamos de celebrar algo que es el motivo de nuestra fe, de nuestra esperanza, es a través de lo cual nosotros podemos celebrar lo central, la Pascua del Señor. Los 4 evangelistas nos narran que la Pascua del Señor, es decir, que el día que encontraron vacío el sepulcro de Jesucristo fue al día siguiente del día del descanso. El día del descanso es sábado, el sabbat de los judíos. El domingo encontraron vacío, las mujeres encontraron vacío el sepulcro. Es decir, Jesucristo resucitó el domingo. Y por eso desde la época apostólica al domingo se le llama Dies Domini, que significa Día del Señor. De ahí viene el nombre, domingo, Dies Domini. Pues bueno, por eso la iglesia nos pide que vayamos a misa todos los domingos al menos, porque es el Día del Señor, y todas las fiestas de guardar, es decir, las solemnidades, aquellas fiestas litúrgicas en las que celebramos misterios principalísimos de nuestra historia, de la historia de nuestra salvación en Cristo Jesús y de la colaboración única que tuvo María Santísima en esta obra de nuestra redención en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos solemnidades, por supuesto, de Jesucristo, de la Santísima Trinidad, por ejemplo, pero también tenemos solemnidades de María Santísima, ¿no? Su Inmaculada Concepción, su Natividad de María Santísima, así. Muy bien, entonces, el primero de los 5 mandamientos de la Iglesia Católica, dijimos, es participar de la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo, como les decía, es confesarnos por lo menos una vez al año en peligro de muerte o si hemos de comulgar. El tercero es comulgar por lo menos por Pascua de Resurrección, o sea, acabamos de celebrar el momento precioso para acercarnos a la Eucaristía y acercarnos a toda la vida litúrgica, ¿no? Pero también está el abstenerte de comer carne o ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia Católica, que justo en Cuaresma y en el día, por ejemplo, Viernes Santo, pues lo acabamos de celebrar, observar este mandamiento de la Iglesia. Y el quinto es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pues como les decía, en este segundo pilar seguramente vamos bastante bien porque tratamos de acercarnos a la vida sacramental, estarán de acuerdo. A mí me da muchísimo gusto ver cómo todavía los papás buscan los sacramentos de iniciación cristiana para sus hijos, ¿no? Recordemos que desde la época de los apóstoles se bautizaba a familias completas y esto incluía, por supuesto, a niños. Entonces, bautizar a los niños es una práctica incluso apostólica, ¿no? Desde esa época y qué bueno que nosotros busquemos este sacramento que es el primero en orden cronológico, porque es el que nos abre la puerta para los demás, para nuestros hijos. De hecho, San Juan Pablo II nos decía que tenemos la gravísima obligación de ser los primeros educadores en la fe de nuestros hijos y que privaríamos de un inmenso don, que es el bautismo, si no llevamos inmediatamente a bautizar a nuestros hijos, ¿no? Por supuesto, los niños no saben los compromisos que asumen como hijos de Dios, porque pues tienen muchos derechos, pero también tenemos pues muchas obligaciones como hijos de Dios. Pero para eso estamos los papás y los padrinos, para asumir conscientemente esas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, en la vida sacramental creo que ahí la llevamos, estarán de acuerdo. Ya les digo, hay sacramentos que se dan una sola vez, que son los 3 que te imprimen carácter, es decir, te dejan una impronta indeleble, que no se borra ni con la muerte, pero el resto podemos acudir a ellos, ¿no? Por ejemplo, pues la Eucaristía, podemos acudir, si quisiéramos ir diario a la misa y diario comulgar, podríamos hacerlo. Está también la confesión o reconciliación, ¿no? Y también el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Recordemos que no necesitamos, como les decía, estar ya imposibilitados en una cama, eso, para pedir este sacramento, ¿no? Pidámoslo a tiempo, pidámoslo con mucha conciencia, porque decía mi abuelita, confesión de enfermo es una confesión enferma. Entonces, bueno, no caigamos en eso. Pero bueno, hermanos, ya pasamos de estos 2 grandes pilares, ahora vamos a un tercer pilar. A ver cómo andamos en la vida en Cristo. Este tercer pilar
Nos habla del compromiso que tenemos todos los bautizados de manifestar en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones éticas la fidelidad a la fe profesada y celebrada. Los fieles, en efecto, estamos llamados por el Señor Jesús a realizar las obras que corresponden con la dignidad de hijos del Padre en la caridad del Espíritu Santo. ¡Wow! Fíjense, hace muchos años había un anuncio en la tele que decía que, en la casa, el taller y la oficina, tenga usted esta pomadita que rimaba, ¿no? Con eso de oficina. Es decir, que servía para todos lados y en todo lugar y en todas circunstancias. Bueno, si una pomadita, que por cierto es muy buena, es tan necesaria y tan adecuada para distintos momentos de nuestra vida, bueno, pues el Papa Francisco nos recordaba justamente esto sobre nuestra fe católica, que no es un traje a la medida, que no es algo que te puedas poner y quitar, que la fe católica es todo un estilo de vida. Así como decían de esta pomadita, en la casa, el taller, en la oficina, en todos los lugares de nuestra vida diaria, en cualquier horario. También cuando vas a la escuela, también cuando vas al trabajo, también cuando vas a divertirte. Tenemos, por supuesto, derecho a divertirnos sanamente, por supuesto. También cuando vas de vacaciones, también cuando vas al cine, cuando todo, tenemos nosotros el compromiso como bautizados de manifestar en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones éticas esa fidelidad que tenemos a la fe que profesamos a través del credo y esa fe que celebramos a través de los sacramentos. Es decir, que se nos note, ¿no? Por ahí platicaban que había unas señoras que siempre como que no trataban muy bien a un nuevo párroco. Seguramente como en la película de Cantinflas le querían dar su mole de murciélago, pero pues seguramente era porque estaban encariñadas con el párroco anterior, pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Son personas que tienen que ir de paso. Pues resulta que dice que estas viejitas le decían al padre, padre, vamos a orar al Espíritu Santo para que descienda sobre usted. Y dice, el padre les dijo, ya, pero pues si el Espíritu Santo descendió sobre mí desde el bautismo, sobre cada uno de nosotros desciende desde el bautismo y en cada sacramento, de manera como muy plena en nuestro Pentecostés personal que le llamo al sacramento de la confirmación. Por supuesto, a ellos en el sacramento del orden, pues desciende el Espíritu Santo. Y le dicen a las señoras, bueno, entonces vamos a rezar para que se le note. Pues algo así nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ya fuimos bautizados, seguramente ya recibimos la primera comunión y hemos seguido recibiendo la Sagrada Eucaristía, ya nos confirmaron, ya nos casaron, ya nos dieron el sacramento de la unción de los enfermos, en fin. Entonces, bueno, que esto se nos note a través de nuestra vida diaria. Como les digo, en la casa, el taller y la oficina. El cristianismo, la fe católica, no es algo que solamente podamos como llegar a checar tarjeta, una hora estarnos en misa y regresar y quitarnos el traje de católico y dejarlo ahí olvidado en la iglesia o en el templo. No, es de todo momento, en todo lugar. Que se note que cuando llegamos nuestras decisiones éticas cambian incluso todo el entorno. Que se note en el trabajo que somos los que más le echamos ganas, ¿no? Que somos las personas que no vamos a andar cometiendo ahí cosas impropias. En la escuela seamos los que le echamos más ganas, porque somos, es más, si es posible, quienes ayudamos a los demás, ¿no? No solamente quedarnos con algo para nosotros mismos. Si tenemos un negocio, por supuesto, los kilos van completos, ¿no? No se vale vender cosas incorrectas. En fin, ¿no? Que todo esto que decimos que somos católicos, realmente lo practiquemos en nuestra vida diaria. ¿Cómo van en este tercer pilar? Yo siento personalmente que es el más duro, estarán de acuerdo, ¿no? Porque no tiene un horario, ¿no? Pasa como con ser mamá. Estarán de acuerdo en que cuando somos mamás estamos de tiempo completo, como dicen, 24/7, literalmente, ¿no? Pues bueno, aquí también, hasta en el descanso, como les digo, en las vacaciones, debe notarse que somos
de Cristo, ¿no? Hay personajes, cuantísimos personajes que nos dan una muestra de cómo vivir nuestra fe, ¿no? Por supuesto que los más destacados, pues son aquellos que dedicaron su vida a la caridad, ¿no? Viene a mi mente la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Dicen que cuando sacó a una mujer, la Madre Teresa de Calcuta, allá en Calcuta, de un basurero donde la habían ido a dejar porque ya estaba moribunda la mujer, llena de lepra. La recoge la Madre Teresa de Calcuta y que ella normalmente cuando limpiaba las heridas de los enfermitos, les decía, oye, quiero hablarte de mi Señor, ¿no? Mientras los limpiaba, es decir, de Jesucristo, en un lugar donde pues no hay muchos católicos, ¿no? Y resulta que esta mujer cuando vio esa caridad, ese amor con el que ella le curaba sus llagas, le dijo, no sé quién sea tu Señor, pero si es como tú, no solamente quiero que me hables de él, quiero ir a conocerlo. San Pablo nos decía que nosotros debemos ser carta de presentación de Jesucristo. Entonces, en este tercer pilar de la vida en Cristo, vamos a nosotros fijarnos un compromiso, ser eso que nos pedía San Pablo, ser una carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que pase como decían en Hechos de los Apóstoles, mírenlos, cómo se aman. Y por eso cada vez se iban uniendo más y más personas a nuestra iglesia. Ojalá eso pueda pasar a través de nuestra fe, de nuestra vivencia de fe. Y venimos con un cuarto pilar, que es la oración cristiana. Fíjense, a ejemplo de Jesús, que es modelo perfecto de orante, también los cristianos estamos llamados al diálogo con Dios en la oración, de la que es expresión privilegiada el Padre Nuestro, que es la oración que Jesucristo mismo nos enseñó. Fíjense, la iglesia invita a los fieles a una oración regulada, oraciones diarias, la liturgia de las horas, la Eucaristía dominical, las fiestas del año litúrgico. Como les digo, acabamos de pasar la fiesta de fiestas y la pasamos además con una noche de vigilia pascual, que es el sábado santo, que es preciosísima. Es una maravilla cómo recordamos a través de esta liturgia de la vigilia pascual toda la historia de nuestra salvación en Cristo Jesús. Cuando se entona el pregón pascual, bueno, es que de verdad es liberador escuchar, es escuchar ese amor tan grande que Dios nos tiene, que nos libera a través de entregarnos a su propio Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, el abrirnos las puertas del cielo a través de su Hijo. Entonces acabamos de celebrar esta gran solemnidad de solemnidades que es la Pascua. Y bueno, una Pascua que además inicia, por supuesto, en esa vigilia pascual con el día de la resurrección, el domingo de Pascua, pero que se extienda hasta Pentecostés, ¿no? Entonces estamos en plena Pascua, hermanos, entonces a mí me parece precioso que justo este programa podamos iniciarlo en esta época, en la Pascua, ¿no? La tradición cristiana, fíjense, hermanos, contiene tres importantes expresiones de la vida de la oración, que es la oración vocal, que es la que todos conocemos, pero también está la meditación y la oración contemplativa. Y las tres tienen en común algo, el recogimiento del corazón. ¿Cómo andamos en este tercer punto? ¿No? En este cuarto punto, perdón, que es la oración, ¿no? Ya platicamos que el primer punto sería la profesión de la fe, el segundo, la celebración del misterio cristiano, el tercero, la vida en Cristo, que como les decía, es un compromiso bien grande, y este cuarto punto, la oración. Yo estoy segura que muchos de ustedes, pues, practican esta oración de manera muy regular, ¿no? Así como dicen, ¿no? Si dice que el que no habla ni Dios lo oye, bueno, pues es que la oración es un hablar, es un expresarte, tal vez ni siquiera con palabras, pero es expresarte ante Dios y saber que Él te escucha, que Él te ama y que por supuesto Él te responde, ¿no? Recordemos que la oración termina siendo un diálogo, es decir, no un monólogo. Nosotros sabemos que Dios nos responde. Entonces, bueno, les digo que las personas de antes como que tenían muy fácil este tema de la oración, porque pues ellas rezaban el rosario, ¿no? El rosario que es una práctica bellísima. Imagínense qué tan importante es el rosario, hermanos, que la misma Virgen Santísima,
cuando se aparece en Fátima o cuando se aparece en Lourdes, nos invita a rezar el rosario, nos pide rezar el rosario. Dice la tradición que ella misma le enseñó a Santo Domingo de Guzmán en 1208 a rezar el Santo Rosario y se lo presentó como un arma poderosísima contra los enemigos de la fe. No sé si se den cuenta que de hecho es el rosario una de las devociones más atacadas por quienes son enemigos de la fe católica, ¿no? Pues bueno, seguramente nos habla de que tiene muchos frutos y por eso es que también recibe muchos ataques. Pero bueno, así como nos lo enseñaron nuestras abuelitas seguramente, o como les digo, si en la escuela tuvimos la dicha de poder ir a una escuela religiosa y nos enseñaron a rezar el rosario, pues los invito a que lo recen. Tiene muchísimos, muchísimos frutos. Y si lo pueden hacer en familia, mucho mejor, ¿no? Pues bueno, estas 4 leyes de la vida en Cristo que les comentaba, que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, no solamente preparado, sino además al final de cuentas promulgado por Benedicto XVI, estas 4 leyes de la vida en Cristo que nos propone es la profesión de la fe, la celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración. ¿Qué es lo que les decía? Nos recuerda lo que hacía la primera comunidad cristiana, que eran asidos a las enseñanzas de los apóstoles, que nos enseñaban la profesión de la fe, a la fracción del pan, que es el sacramento central de los 7 sacramentos, esta vida sacramental, es la celebración del misterio cristiano. Lo tenían todo en común, ¿no? Es decir, vivían su vida en Cristo. Dicen que todo era de todos, pero no solamente en el sentido material, sino también nos habla de una hermandad, de un caminar juntos, de el término que recientemente se puso de moda, ¿no? La sinodalidad, el caminar juntos. Y el cuarto punto, la oración. Entonces, bueno, estas son las 4 leyes de la vida en Cristo. Pero fíjense, ¿se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús que cuál era el principal de los mandamientos? Y él les dijo que era el doble mandamiento del amor, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dijo Jesús que en eso se resumía toda la fe y los profetas, ¿no? Fíjense, el amor es tan importante en nuestra vida de fe que nuestra prueba final, es decir, el juicio final, se cifrará justamente en cuánto amor dimos al prójimo, porque dijo Jesús que todo lo que hagamos con el prójimo lo estaremos haciendo por el mismo Cristo. Eso nos lo recuerda el Evangelio de San Mateo. San Juan de la Cruz tenía una frase: al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. ¿Qué tal? Fíjense, me he puesto a pensar que la Sagrada Biblia, con sus 73 libros, con sus cientos de capítulos, sus miles de versículos y sus cientos de miles, quizá millones de palabras, y resume San Juan a Dios con una sola palabra, que es amor. Él nos dice Deus caritas est, porque Dios es amor, dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Es no sé si ustedes también se aprendieron este cantito que nos decían precisamente en la doctrina, ¿no? Dios es amor, la Biblia lo dice, decía, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, ¿no? Pues muy bien, Él nos amó primero, que es Dios, y nos envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Precisamente a propósito de estas palabras de San Juan, San Agustín escribió su muy célebre frase: ama y haz lo que quieras. Porque mientras ames a Cristo y por Cristo a los hombres y por Cristo a la vocación de cristiano, puedes hacer lo que quieras, porque el amor te mantendrá en el justo orden, ¿no? Entendamos perfectamente esta expresión de ama y haz lo que quieras. El amor te mantendrá en el justo orden, ¿no? Para que no pensemos que porque todo es amor ya por eso tenemos toda la libertad, no. Es mantenernos en el justo orden. Y bueno, Jesucristo mismo, como les platiqué, dijo que toda la ley y los profetas se resumían en el doble mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pues como ven, queridos hermanos, las 4 leyes de la vida en Cristo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pues si pudiéramos resumirlas, realmente se resumirían en el amor, ¿no?
Oigan, les agradecemos mucho a las personas que se han estado comunicando, que se están conectando con nosotros. Les invito a que, por favor, pues nos puedan escribir aquí sus preguntas, sus comentarios. Si tienen por ahí alguna duda, algún tema que les gustaría que tratáramos, pues obviamente, por supuesto que yo no lo sé todo, soy una humilde católica laica de a pie, ¿no? Que ha tratado de ir formándose, como les digo, a lo largo de los años, ya tengo muchos, pero bueno, no lo sabemos todo. Sin embargo, por supuesto que podemos consultar a personas expertas, ¿no? Les prometo que con el favor de Dios podemos traer aquí, pues, algunos sacerdotes, religiosas o laicos que han sido personas que tienen alguna formación específica que pudieran hablarnos de diferentes temas sobre nuestra fe católica. Como les digo, para que podamos juntas dar razones de nuestra fe, razones de nuestra esperanza en Cristo Jesús, razones de por qué somos tan felices siendo católicas y cómo podemos seguir educando en la fe, formando en la fe a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Porque es un gran compromiso que nosotros adquirimos cuando los llevamos a bautizar, ¿no? Bueno, entre las personas que saludamos a doña Sonia Alvarado, muchísimas gracias, doña Sonia hermosa, que siempre se conecta a los programas. Le mandamos un abrazo hasta Costa Rica. También Galilea, muchas bendiciones igual para ti, querida Galilea. Y Alejandra Poiré, muchísimas gracias, nuestra Alejandra, por esta bienvenida y gracias por esta invitación para estar pues conectándonos aquí. Pues muchas gracias, queridas hermanas. Ojalá esta pues, pequeña aportación pueda ser de provecho para ustedes y como les digo, manténganse en comunicación con nosotros a través de este programa que pues está programado pues para todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, ¿no? Pues bueno, tuve mucho gusto en estar con ustedes. Mi nombre es Lubia Esperanza. Como les digo, transmitimos desde la ciudad de Oaxaca, ¿no? Aquí desde la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, con mucho cariño para todas ustedes. Y pues si Dios y María Santísima nos lo permiten, el próximo jueves aquí nos veremos a las 6 de la tarde en un programa más de nuestra fe católica, aquí en esta plataforma de Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer pues es un privilegio. Muchas gracias. Hasta pronto.